Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. I obrim una pàgina més a aquest Mediopan i un libro amb Fuensanta López. Bon dia, Fuensanta. Bon dia, Com estem? Com estem? Pues mira, vengo inmensa, llena, con esta obra de Jaime Gil de Biedma que traemos esta mañana, que yo conocí, si no recuerdo mal, estudié en el instituto, pues allí como en tercero o en COU, de entonces, hablamos de los años 90, y que yo siempre digo que cada Mediopan y un libro pues me encuentra el poeta, el autor, la autora, y en este caso pues me ha encontrado Jaime Gil de Biedma. Era de los pendientes, siempre tengo una lista de pendientes y él era uno de ellos. Él pertenece a la llamada generación de los años 50, que también hemos traído aquí a otros autores. Es la generación de la posguerra. Y en que, aunque él viene de una familia burguesa, castellana, él nace en Barcelona. Es un poeta catalán, él estudia allí, estudia Derecho y bueno, la verdad que es un hombre, podemos decir que es un hombre cosmopolita, porque él está siempre su vida en constante viaje, ¿no? También se forma en Oxford porque quiere acceder a unas oposiciones de diplomático, que al final no consigue acceder, también, pero maneja muy bien la lengua inglesa, lo que también le permite traducir a otros grandes autores. Y bueno, vamos a ir un poco por orden porque si no me lío. Este poema con el que he abierto el programa de hoy es quizá uno de los más conocidos, ¿no? Y se titula No volveré a ser joven. Está recogido en Poemas póstumos del año 68. Como he dicho, nace en Barcelona el 13 de noviembre de 1929 y es considerado uno de los más importantes poetas contemporáneos. Dice mi admirado Luis García Montero, que es un gran escritor que también hemos traído aquí y que también su poesía está circunscrita dentro de la poesía de la experiencia, que digamos que Jaime Gil de Biedma es como el padre, ¿no? de la poesía de la experiencia. Y él dice en una entrevista: representa un papel similar al que representó Juan Ramón Jiménez para los jóvenes escritores de la generación del 27. O sea que fíjate qué importancia le concede a Jaime Gil de Biedma, ¿no? Que lo compara como el maestro que fue para la generación del 27 Juan Ramón Jiménez, pues para él también. Él tuvo la suerte de conocerlo muy joven y también lo considera un maestro. Como he dicho, nace en el seno de una familia burguesa que estaba afincada en Barcelona y estaba vinculada a los negocios, y es el quinto de 7 hermanos. Él estudia Derecho en la Universidad de Barcelona, luego termina en la Universidad de Salamanca y de esa época de estudiante en la ciudad condal conserva grandes amistades, entre los que se encuentran Carlos Barral, que es de editoriales Seis Barral, José Agustín Goytisolo, Gabriel Ferraté y bueno, que son los que comparten pues eso, grandes tertulias literarias y son compañeros de esta generación de los 50, aunque a él no le gustaba mucho que lo dominaran dentro de esta generación, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? En su decisión de escribir influye bastante la amistad con Carlos Barral, y con él mantendrá una intensa correspondencia a lo largo de su vida y una gran relación durante toda la vida. Le dedica su poema Amistad a lo largo, que me gustaría leer, porque qué mejor siempre, ¿no? que hablan los versos de los escritores y de los poetas en este caso. Más vale una lectura que 1000 palabras. Pues ¿no? sí, sí, pues voy a leer no completo, pero igual sí un trocito, ¿no? Voy a ir leyendo algunos trocitos de fragmentos de poemas. Dice: pasan lentos los días y muchas veces estuvimos solos, pero luego hay momentos felices para dejarse ser en amistad. Mirad,
somos nosotros. Un destino condujo diestramente las horas y brotó la compañía. Llegaban las noches, al amor de ellas nosotros encendíamos palabras, las palabras que luego abandonamos para subir a más. Empezamos a ser los compañeros que se conocen por encima de la voz o de la seña. Ahora sí, pueden alzarse las gentiles palabras, esas que ya no dicen cosas, flotar ligeramente sobre el aire, porque estamos nosotros enzarzados en mundos armentosos de historia acumulada y está la compañía que formamos plena, frondosa de presencias. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Este canto a la amistad de Carlos Barral, ¿no? Uh-huh. Que mantiene hasta el final de sus días. Él comienza desde muy joven, a los 25 años, a trabajar en la Compañía General de Tabacos de Filipinas, que es la empresa donde era director su padre. Y bueno, este empleo le va a obligar a trasladarse a Manila a partir de 1956 y al final llega a ser secretario general de la compañía. Compaginó toda su vida, su labor ahí en la Compañía General de Tabacos con la de escritor y poeta. Es importante destacar los viajes continuos a la Casa de la Nava de la Asunción en Segovia y ahí tiene donde pasa, es la casa de la familia, ¿no? Hay varios documentales sobre su vida y se ven estas imágenes de la piscina de la casa con toda la familia bañándose desde que eran niños, ¿no? Y allí pues vive momentos muy importantes de su vida. Hay un poeta que se llama Rivera de los Alisos, de su poemario Moralidades, que describe muy bien la infancia y este paso por allí, por Segovia. Dice: los pinos son más viejos, sendero abajo, sucias de arena y rozaduras, igual que mis rodillas cuando niño, asoman las raíces. Y allá en el fondo el río entre los álamos, completa como siempre este paisaje que yo quiero en el mundo, mientras que me devuelve su recuerdo entre los más primeros de mi vida. De la personalidad, me he visto varios documentales súper interesantes. Este es de los autores que cuanto más se conoce, más se necesita y más se quiere, y que yo a partir de ahora también voy a convertir en uno de mis imprescindibles. Dicen de él era un hombre cariñoso, pero también podía ser muy impertinente cuando había personas que no le gustaban. O sea, que cuando a alguien no le gustaba, lo sabías. Sí, vale. Parece ser que sí, ¿no? Que era muy amable con aquellos que quería, pero con los que no le gustaban, no. Dice también que era un pelín atormentado. Yo he leído incluso que tiene varios intentos de suicidio, dos. He leído que tiene... es homosexual, también. Es un hombre de izquierdas, aunque pertenecía a una familia burguesa, pero homosexual, lo mismo, ¿no? Pues en una época difícil. Pero bueno, hay que decirlo, porque esto seguramente aunque él tuvo varias relaciones conocidas, pero bueno, también le contrajo varias veces, creo más, la sífilis, y finalmente muere por sida. O sea que por eso lo de justificar un poquito esto de era un pelín atormentado, ¿no? Era el paradigma de la exquisitez, de la intelectualidad y de las buenas maneras, ¿no? Decía que era un gentleman, un dandy, ¿no? Y que apenas que no era amanerado, ¿no? Y que siempre iba exquisitamente vestido. Tenía una gran sensibilidad intelectual, era un hombre múltiple, dicen, de muchas facetas, era alegre, vitalista, divertido, y siempre se cuenta de él que era un hombre nocturno, taciturno y que, bueno, pues embriagado, digamos, ¿no? O sea que... ¿Embriagado qué quieres decir? Bueno, pues que vivían la noche con intensidad y aunque siempre decían que era un gran trabajador, que nunca faltó a su puesto de trabajo, que se podía considerar como uno de los primeros hombres de negocios, ¿no? Cosmopolita, ¿no? Lo que te comentaba antes, un hombre que hace continuos viajes a las Islas Filipinas, a Inglaterra y tal. Bueno, pero que era un hombre, pues eso, que le gustaba la vida nocturna, ¿no? Bueno, como comenté... O sea, parecía un futbolista. No lo creo. Tenía vida de futbolista. No te acepto la comparación en absoluto. Todos mis respetos a los futbolistas, pero él era un gran hombre intelectual y bueno, y exquisito, ¿no? En ese tema de juerguista nivel. y la vida nocturna. Bueno, vamos a hablar un poquito de su obra y dice
yo creía que quería ser poeta, pero en el fondo quería ser poema. Qué bonito, ¿no? Sí. La definición que se da él mismo. Además de la poesía, también cultiva la prosa y el ensayo, y también se extendió su labor a la crítica y a la traducción. Y también destaca una extensa correspondencia. Entre el ensayo podemos destacar Cántico, El Mundo y la poesía de Jorge Guillén, que recogen en esta obra. Y en cuanto a sus influencias, podemos destacar a Luis Cernuda, a Jorge Guillén, a Vicente Alexandre, y luego algunas figuras extranjeras como Baudelaire o Eliot, ¿no? Que conoce durante su estancia en Oxford y del que también traduce alguna de sus obras. Algunos de los ejes centrales o temas de toda su obra, él dice: en mi poesía no hay más que 2 temas, el paso del tiempo y yo. Dijo el propio autor de su obra. Así que el paso del tiempo va a ser uno de los grandes ejes centrales. Dice: escribo para no morir del todo. Y yo creo que un poquito todos los escritores hacemos esto, ¿no? Escribir para no morir, ¿no? Para quedar però això era ahí. la idea idíl·lica, no?, del romanticisme, que era ser artista per a ser etern. O sigui, tu deixes una empremta en forma d'art, llibre, arquitectura, tal, para perdurar en les memòries, ¿no? Y para contestar o para justificar una de las grandes preguntas de la existencia del hombre, ¿no? ¿Para qué? Pues bueno, pues para dejar, aunque sea un legado, ¿no? I que te mantens viu mentre s'estiguen recordant de tu. Y de hecho es que él ya es eterna, su poesía y su obra, y va a ser uno de los grandes, ya lo es, ¿no? Pero va a ser uno de los grandes de la literatura española, catalana y universal. Hablando del paso del tiempo, él dice: pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Otra de los temas es la preocupación por la pérdida de juventud, el amor, la destrucción de los recuerdos y de la vida en general, la sexualidad, y en este caso la homosexualidad, el erotismo, esa recreación del universo de la infancia y el amor también entendido como un impulso hedonista, ¿no? Él era un gran hedonista, ¿no? Un disfrutón de la vida. Destacan de él también la capacidad de empatizar y de conmoverse con los más débiles, con las víctimas de la sociedad, y destaca por un amor a la libertad y también a la diversidad, y su poesía es intimista y de reivindicación social, lo cual parece contradictorio porque, claro, él, al ser digamos, pues como un hombre de negocios que pertenece a una familia burguesa, pero yo creo que le pasa un poco, mira, otra vez como a Lorca, ¿no? Que a pesar de ser un hombre de una buena familia, su condición de homosexual y de poeta le hace, ¿no?, sentirse identificado también con los más débiles, porque yo creo que ellos también se sienten de alguna manera identificados, ¿no? Y también con las mujeres, ¿no?, a las que él considera o identifica como víctimas del patriarcado. Lo que comentaba antes, ¿no?, que la poesía de Gil de Viedma es la llamada poesía de la experiencia, y eso a mí me conecta mucho con él porque yo también es una poesía con la que me siento muy identificada. Però totes les poesies haurien de ser, no?, de l'experiència. O sigui, tot autor es basa en la seva experiència, més o menys, però sí que hi ha alguna d'experiència, si no, no pots escriure de res si no l'has viscut. Bueno, pero hay muchos otros estilos y otros autores que hablan de la mitología, que hablan de los acontecimientos sociales, y que aunque siempre hay un sello personal, pero en este caso es el poeta desnudo hablando de sí mismo y de su propia experiencia y de sus vivencias, ¿no? Dice en el prólogo de Quería ser poema, Autorretratos 1959-1968, Miguel Gallego dice: pocos poetas en nuestra lengua han intentado unir a la vez la belleza, el dolor y la significación, mito y realidad
nostalgia, afinidad, son algunas de sus claves. Yo creo que esto define muy bien la obra de Jaime Gil de Viedma. Voy a nombrar algunos libros, por encima Compañeros de viaje del año 59, Moralidades del año 66, Diario del artista seriamente enfermo del año 74, que esta va a ser una de las partes de un título póstumo que se llama Retrato del artista, de 1956. Es un libro que se divide en 3 partes y que él solo es como una especie de diario que al final él solo deja que se escriban las otras 2 partes, se publiquen una vez que él fallece, porque aquí hay fragmentos que hablan de la homosexualidad del poeta. ¿Qué es lo que te digo? Sí, exacto. Poemas póstumos. Vale. Luego la obra completa se recoge publicada por Barral Editores, que es de la editorial de su íntimo amigo Carlos, las personas del verbo, ¿vale? Luego el conocimiento de la lírica inglesa por estos viajes que él hace a Oxford y por pues le influyen en su obra, y también se convierte en lo que he dicho antes, en un traductor de alguno de los poetas ingleses al castellano. Hay un poema muy importante que escribe Jaime que se titula Contra Jaime Gil de Viedma. Es como el autor atacándose fa una autocrítica en ell mateix. A sí mismo, sí, y que él recogen poemas póstumos. Y voy a leer un poquito porque a ver, lo he traído aquí en esta antología poética. Y voy a leer un fragmentito. Dice: ¿de qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa? Te acompañan las barras de los bares, últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar, y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y me dices que envejezco. Bueno, lo dejo ahí porque es muy largo, pero wow, Destroyer, ¿no? Sí, no hace falta que venga nadie a criticarlo, que ya que ya lo lo hace, hace, mismo. ja lo hace ell. Però també és parlar-se molt malament en ell mateix, no? Si una de les coses que me diuen els psicòlegs és parla tot un mateix bé. ¿No? Pues bueno, pues quizá por eso de lo que decíamos antes de la vida atormentada, ¿no? Pero a mí me parece muy honesto, ¿no? Y hablarse como él cree que era, ¿no? Y como es que pues tampoco está diciendo nada que no fuera, ¿no? Ahora pues vividor, borracho, que va cerrando las calles, ¿no? Y bueno, es ¿no? una manera de verse terapia en ell mateix també, ¿no? Dice memo vestido con mis trajes, ¿no? Pues también rechazando a veces esta vida de burgués que le tocó vivir desde la infancia y a lo mejor con la que no se sentía muy identificado. Hay muchos cantautores que han musicalizado sus poemas. Uno de los músicos, cantantes que también lo han hecho es Miguel Poveda. La Diputación de Segovia crea en el año 91 el Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Viedma en memoria del poeta. El 31 de octubre del 19, la Biblioteca del Instituto Cervantes de Alejandría recibe el nombre de Jaime Gil de Viedma. Fue propuesto para el Premio Cervantes, para el Premio Príncipe de Asturias, pero bueno, no lo recibió, pero bueno, ha sido candidato. Y hay una película que yo no he visto porque no me ha dado tiempo, la descubrí ayer y vi el tráiler y me parece súper interesante, que se llama El Cónsul de Sodoma, dirigida por Siegfried Monleón y Jordi Moya. Hace de Jaime Gil de Viedma. Y luego pues termino, si me lo permites, con un poema que creo que también es muy representativo de doncs acabem. A mí de verdad me parece... No, yo traigo aquí, que digo Jaime Gil de Viedma.
¿Tú lo tenías allí sí, lo tenía en la la estantería de Ya Veremos? Sí, la tenía en la lista de, no era prioritario, de pendientes, no, y a veces pues cuando voy a hacer el programa pues reviso mis estanterías, reviso esta lista de pendientes y él es el que me llamó con su voz poética y la verdad que estoy encantadísima y casi que, fíjate, es de los que me planteo hacer como pues un recital o alguna puesta en escena con su obra que me parece extraordinaria. Pues bueno, pues acabem, que ens queda ya... Me despido. Sí. ¿Sabes qué? El otro día, déjame que dedique unas palabras, el sábado fue una jornada cultural, artística, un encuentro de artistas que organizó María José Rayo y el Ayuntamiento de Amposta en homenaje a Roberto Rayo, que es un activista y un mecenas cultural. Y bueno, y ahí una señora me dijo, el martes a la radio, que te escucho. Y qué gusto da cuando alguien, ¿no? con cara de alegría te dice que te escucha y ojalá pues siempre pueda aportar algo desde aquí. Doncs mira, va, avui va per a aquesta senyora, la secció. Muy bien, pues para ella, si me está escuchando. Quan vulguis. Pues terminamos con un poema que se titula Resolución. Resolución de ser feliz por encima de todo, contra todos y contra mí. De nuevo por encima de todo, ser feliz. Vuelvo a tomar esa resolución, pero más que el propósito de enmienda, dura el dolor del corazón. Fuensanta López, moltes gràcies. Gracias a tu, Fins la setmana que ve. Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.